Hola, nació su bebé, la linda princesa Abby, este jueves. Entonces queremos orar por ellos, queremos orar, ¿verdad?, por los hermanos que nos visitan. Está muy gracioso, la hermana Santa está con nosotros, ¿verdad? Bienvenida. También tenemos varios hermanos, hermano Paz Alberto, la hermana Lorena Lisette y nuestra hermana Ana Josmeri, que nos ha visitado. Queremos orar por ustedes. También el sobrino, hermano Chocó, Luis, ¿verdad? Está con nosotros. Queremos orar por ustedes. Queremos orar, ¿verdad?, que en tiempos de necesidad nuestras comunidades sepan quién es Cristo Jesús. Entonces quiero que se unen con nosotros y oremos. Padre nuestro, te amamos y gracias, Padre. Gracias por venir, Señor. Gracias, Padre, por venir un día, Padre, y cambiar, Padre, nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque siempre has estado atento de nosotros, Señor. Tu cuidado, Padre, es precioso, Padre. Y te agradezco, Padre, por continuar, Señor, haciéndose labor sobre nosotros, Padre. Hoy te pido, Padre, que sigas ayudando, Padre, a cada hombre, a cada mujer que está aquí y que no ha podido venir hoy, Padre. Te pedimos, Padre, por las vidas de cada uno de ellos, Padre. Te pido, Padre, que tú sigas obrando en sus corazones, Padre. Que ellos sigan amándote, Padre. Que tú creaste en ellos, Padre, ese anhelo de buscarte, Señor. Te pido, Padre, por favor, Señor, por nuestras comunidades, Cristo. Te pido, Padre, que no solo sea una celebración de Navidad sin ti, pero que en este tiempo, Padre, las familias se reúnan, Señor, y que ellos te recuerden, Padre, que la razón que se puedan reunir y la razón que tienen lo que tienen es porque Cristo lo ha otorgado, Señor. Te pido, Padre, por cada uno de ellos, Padre. Te pido también por la familia Estrada, por el hermano William, la hermana Paola, Señor. Gracias, Padre, porque tú les has dado una niña, Padre. Te agradezco, Padre, porque la bebé nació bien, Padre. Te pido, Padre, por su vida. Te pido, Padre, por el hermano William y la hermana Paola, Señor. Especialmente la hermana Paola, ayuda, Padre, en su tiempo, Padre, de recuperación. Pero gracias, Cristo, por este tiempo. Te queremos, Padre. Amén, amén y amén. Mis hermanos, la semana pasada hablamos, ¿verdad?, de Rey Herodes y leímos un poco de Apocalipsis capítulo 12 y vimos la gran batalla. Y la realidad es, ¿verdad?, que el enemigo, ¿verdad?, odia a la iglesia, odia a Cristo, odia al Dios Trino y constantemente está atacando. Constantemente está atacando la iglesia, constantemente está tratando de sacar a Cristo, no solamente en las Navidades, pero en todo lo que nosotros hacemos. Y analizando las Navidades y la razón por qué hay una obsesión en nuestras comunidades por las Navidades, he visto que lo que pasa es que mucho adulto ama y anhela estos tiempos por la comunidad. Hay muchas personas que buscan estos días porque son muy cómodos o anhelan la comunidad que ellos tenían cuando eran niños. Nos recordamos cuando éramos niños, que nos recordamos del tiempo de familia, nos recordamos del tiempo de la paz, los regalos, las comidas, nos recordamos que era un tiempo muy cómodo. ¿Y por qué era un tiempo muy cómodo? Porque la realidad es que cuando éramos niños no hacíamos mucho para poder obtener lo que teníamos. No trabajábamos para poder tener los regalos, no trabajábamos por ese nuevo estreno, ¿verdad?, de ropa que teníamos, no trabajábamos para poder tener la comida que teníamos. Alguien estaba constantemente pendiente de nosotros, alguien estaba cuidando de nosotros. Mirábamos una familia unida porque nuestros padres cuidaban de nosotros para no saber los problemas que había en las familias. Mirábamos un tiempo de paz porque no mirábamos las noticias y no estábamos atentos que verdaderamente había una guerra actual. Cuando yo estaba chico y recibía las Navidades en Guatemala, me recuerdo ese tiempo de paz, pero la realidad es que había un tiempo de guerra civil en mi país durante ese tiempo. No lo sabía. ¿Por qué? Porque actualmente yo no miraba las noticias. La sencillez de ser un niño, la sencillez de estar chico, me llevó a no entender, ¿verdad?, lo malo y el pecado que había en el mundo. Y cuando nosotros pensamos las Navidades, nos recordamos de ese tiempo. Y la realidad es que aunque busquemos ahora ese tiempo, no lo vamos a obtener.
No lo vamos a obtener porque no hay un padre, aunque hay padres terrenales actualmente, que esté cuidando de nuestros oídos, que esté atento de nuestras comidas o que nos esté dando el regalo preferido que tenemos. La realidad es que como adultos pasamos un tiempo duro porque sabemos que hay problemas en nuestras familias. Sabemos que hay un tiempo duro actualmente. Sabemos el tiempo de guerra, sabemos el tiempo, todo el tiempo que verdaderamente estamos viviendo ahora. Y es por eso, mis hermanos, que llegará el martes y muchos de nosotros vamos a estar tristes y muchos de nosotros van a decir, esta Navidad no fue lo mismo como era antes. Y la razón que las Navidades no son iguales es porque no tenemos esa comunidad. Y la razón por qué no tenemos la comunidad es porque lo estamos buscando en un lugar incorrecto. Y tenemos que entender que la comunidad que andamos anhelando y buscando solamente está en Cristo Jesús. Mis hermanos, el diablo odia a la iglesia y constantemente la está atacando. Juan escribe este libro de Juan en el año 80, entre el año 80 y 90. ¿Por qué? Porque ya se habían levantado hombres y mujeres que estaban enseñando herejías. Ya se está levantando un hombre que se llama Cerintos, que está enseñando que Jesús fue producto de una unión natural. Entre la congregación se levantó un hombre y comenzó a enseñar que Jesús no había divinidad en él, que Jesús solo era un buen hombre, un hombre que verdaderamente tenía mucha valentía y que dio su vida, pero no había divinidad en él. Entonces Juan sabía las herejías que están levantándose. Juan comienza a escuchar y ver que hay gente que está siguiendo esas malas enseñanzas. Entonces Juan comienza a escribir este libro y este libro es muy interesante porque no comienza con el nacimiento de Jesús como en Mateo, Lucas. No comienza el nacimiento de Jesús como en Marcos, pero comienza dando evidencia que hay algo muy especial en Cristo Jesús. Comienza la evidencia de enseñarnos que Cristo Jesús es Dios. Y mis hermanos, ¿por qué Juan está escribiendo esto? Porque Juan quiere captar nuestra atención. Él quiere asegurarse que verdaderamente hay algo tan impactante, tan precioso, tan grandioso en Cristo Jesús, que es necesario que podamos leerlo y ver su testimonio para poder seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un pastor. Sí, lo precioso de Cristo Jesús es la salvación que Él nos trae. Pero no solamente es esto, también lo precioso de Cristo Jesús es el pastorado que Él tiene sobre nuestras vidas. Dice Mateo 6:34, al desembarcar Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mira, ¿por qué Jesús tuvo compasión? Porque la congregación, los seguidores y las multitudes andaban sin ¿qué? Sin pastor. ¿Y qué pasa cuando tú y yo andamos sin pastor? No hay dirección. Hacemos lo que nosotros queremos, como hubo el pueblo de Jueces. Y el resultado de hacer lo que mi carne anhela es destrucción. Entonces este pueblo, cuando Cristo comienza a ver, comienza a tener compasión de ellos, comienza a Él ver, hay una necesidad, y no fue un regalo que Él les dio, no fue una comida que Él les dio. Él les enseñó que a la palabra del Señor, Él les enseñó que aquí hay un pastor, y este pastor es ¿quién? Nuestro Señor. Entonces en nuestro Señor tenemos algo tan especial, tenemos un pastor, el pastor que nos puede pastorear en tiempos difíciles y en tiempos de abundancia. Entonces el primer versículo dice, en el principio ya existía el verbo. Entonces Juan comienza dándonos una evidencia. Juan comienza a enseñarnos algo tan precioso. Juan comienza a enseñarnos que hay eternidad en Cristo Jesús. Dice, en el principio ya existía el verbo. Significa que si tú vas lo más lejos de la historia, ya Cristo estaba ahí. Nuestro Señor, nuestro pastor, no es alguien que nació en ese día. Nuestro pastor no es alguien que comenzó en ese día. Porque si Cristo comienza en ese día, tu pastor no es suficiente.
Si Cristo comienza en este día, entonces significa que si hay principio en este día, hay un final en Cristo Jesús. Pero nuestro pastor es eterno. Nuestro pastor es eterno y esto es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque es tan importante que tú y yo sabemos que tenemos un pastor que tiene la experiencia para pastorearnos. Un pastor que tiene la experiencia y la sabiduría para pastorearnos. Dice Charles Spurgeon, dice, Cristo no ha estado callado a través de nuestro tiempo. No cometamos el error de pensar que esta es la revelación del Hijo. No, Cristo ha estado con nosotros. Él ha estado con la humanidad. Antes de la creación, Él estaba ahí. Nuestro Señor es eterno. Paremos de pensar que ese día que Él nació fue el comienzo de Él. Porque si fue el comienzo de Él, Él solamente puede pastorearnos, pero no puede darnos mucha información. Él predica, Él enseña lo que verdaderamente Dios está hablando en las leyes, en el Éxodo 20. ¿Por qué? Porque Cristo estaba ahí. Escucha. Entonces nosotros vamos a entrar al 2024 y lo que necesitamos el 2024 es que tener un buen pastor. Y no estoy hablando de un pastor físico que es muy bueno tener. Estoy hablando de un pastor todopoderoso. Un pastor que pastorea las ovejas en el camino del Señor. Un pastor que sabe lo que necesitamos. Sí, Cristo con toda su experiencia, Él sabe lo que mi niño de 8 años, mi niña de 9 necesita. No es que, bueno, ahora en los nuevos tiempos hay algo nuevo que necesita. Nuestro Cristo es suficiente. Y es por eso que predicamos de Cristo. Y es tan importante para Juan, que la iglesia sepa esto, que lo repite en el versículo 2 y él dice, Él estaba en el principio con Dios. Esa palabra al principio es la misma palabra que se utilizó cuando se escribió Génesis 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Significa que en lo original ahí estaba Cristo. Significa que ahí el Señor estaba con nosotros. Y tenemos el privilegio de tener un Señor que lo sabe todo. Tenemos el privilegio de tener un Señor que lo sabe todo. Hace unos días vimos el sacerdote de la religión romana, católica romana, diciendo, ¿verdad? Ahora vamos a bendecir lo que es la unidad de entre un hombre, una mujer. Y cuando me preguntaron qué yo pensaba de esto, no me sorprendió de la nada. Porque si hemos aprendido algo de la religión católica romana es que el mundo mal moldado esta religión a lo que el mundo quiere de esa religión. Pero la realidad es que la gente ha ponido su fe y esperanza de un hombre que ha comenzado y ha terminado y va a terminar. Pero mis hermanos, ahora tú y yo podemos tener fe en el Señor que sabe todas las cosas. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe lo que el hombre necesita. Y lo que el hombre necesita, ¿qué? Una mujer. Si Dios dijera, el hombre necesita un hombre, te digo que Génesis capítulo 1 no fuera como es. Génesis capítulo 2 no fuera como fuera. Génesis capítulo 3 no fuera como fuera. Pero Cristo sabe, el hombre necesita una mujer idónea. Y la mujer idónea, como dice Proverbios 31, nos enseña cómo debe ser. Y el hombre debe de ser como Efesios 5 nos enseña. Entonces Dios sabe, nuestro Cristo sabe qué es lo que necesitamos, mis hermanos. Él sabe que esto es, y por eso que Mateo 5, 6 y 7, Cristo está predicando. Él no trae una nueva enseñanza sobre los mandamientos. Él está explicando, esto es lo que el Padre está diciendo cuando puso estos mandamientos. Tenemos un Señor que verdaderamente conoce todo lo que necesitamos. Tenemos un Señor que verdaderamente sabe lo que tú y yo necesitamos. Y un Señor que verdaderamente nunca nos va a abandonar.
miramos los tiempos de Navidades, son tiempos que verdaderamente nos recordamos de aquellos. Como dijo el hermano Sergio, lloró por eso. Él oró y dijo, oramos por aquellos que se sienten, que no están con sus familias, se sienten tristes por eso. Pero la realidad, mis hermanos, que todos vamos a sentir un abandono, especialmente de aquellos que amamos mucho. Y no es porque ellos quieren, es porque la muerte es algo real. Ellos no quisieron abandonarnos, los buenos abuelitos o nuestros buenos padres no quisieron abandonarnos, pero si algo es seguro que todos vamos a morir porque Dios ha puesto el día y la hora que vamos a ir con Él. Pero Cristo no nos abandona. Cristo no nos abandona. La razón por qué viene Juan y está diciendo en el principio ya existía el verbo que nos está enseñando, Él no nos va a abandonar. Y si miramos todas las religiones que han tenido su sacerdote o a quien han tenido a alguien que han puesto como el centro de la religión, ellos han abandonado. Los mormones, ese hombre que verdaderamente con sus herejías murió y está en la tumba. La religión islámica tiene un hombre, Mohammed, que está en la tumba. Pero tú sabes quién no está en la tumba, Cristo Jesús. Cristo Jesús es eterno. Él ahorita mismo está en el trono interviniendo por tú y yo. Por eso tal vez no te van a dar un regalo hoy, o tal vez te den el regalo que no te gusta, pero tú y yo tenemos el mejor regalo. Tenemos un pastor que actualmente está presente con nosotros. Un pastor que nosotros podemos confiar. Un pastor que verdaderamente está constantemente ahí con nosotros. Él sabe los días, todos los días. Dice Isaías 43:13, aún de la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quien lo revocará. Entonces vemos que Él es eterno. Vemos que Él es eterno. Hoy podemos celebrar porque nuestro pastor está vivo. Hoy podemos celebrar porque nuestro pastor está vivo. Mi abuelo falleció, el otro día estaba pensando, los 4 fallecieron. Y gracias a Dios por cada uno de ellos. Y aunque ellos quisieron estar presentes tal vez para mi vida o ver a mis hijos crecer, la realidad es que no pudieron. Pero Cristo está ahí. Cristo está ahí. Hombre puede abandonar o mujer puede abandonar, pero Cristo está ahí. ¿Por qué vemos esto y por qué Juan predica esto? Porque Él entiende, Él está enseñando. Hay hombres que se están levantando con herejías, hay hombres que están prometiendo llevarlos a los caminos verdaderos, pero esos hombres vienen y esos hombres van a morir, pero nuestro Señor todavía está ahí. Entonces, Él está dando la evidencia, mis hermanos. Él está dando la evidencia de la eternidad, pero también está dando la evidencia de su identidad. Y después en el versículo 1 dice, y el verbo era Dios. Mira tu pastor, nuestro pastor es Dios. ¿Por qué utiliza la palabra el verbo? La palabra significa logos y nos da a ver que Cristo es Dios y que Cristo también es la expresión de Dios. Cristo es Dios y Cristo la expresión del Padre. Dice Matthew Henry, dice, la razón más clara por la que el Hijo de Dios es llamado el Verbo parece ser que así como nuestras palabras explican nuestra mente a los demás, así el Hijo de Dios fue enviado para revelar la mente de su Padre al mundo. El mundo estaba perdido y todavía lo está. 400 años de silencio, donde el mundo estaba de peor en peor. Dios se puso en silencio y ¿qué pasó? La religión judía paró de ver y entender quién es Dios. Eso es lo que pasa cuando hay silencio, mis hermanos. Cuando hay silencio, cuando no hay autoridad, todos nos desviamos. ¿Cuántos padres no han pasado por eso con sus hijos? ¿Cuántos padres no han dejado a sus hijos por unos minutos en la casa y cuando regresen todo está destruido? ¿Cuántos padres han entendido esto?
que si dejamos a nuestros hijos andar solos en las comunidades o allá afuera, se nos van a perder. Se nos van a perder. Gracias. ¿Ah? El mundo odia a la iglesia, igual como Satanás odia a la iglesia. Y si quiere ganar a nuestras comunidades. Pero mis hermanos, quiero que entiendas que Cristo está con nosotros, y no solamente está con nosotros, Él nos está enseñando qué es lo que Dios anhela. En Cristo tú y yo podemos entender qué es lo que el Padre hace. Si Cristo viene a predicar, ¿qué es lo que Cristo hace? Está enseñando sobre qué, el reino de Dios. Está explicando qué es lo que Dios había dicho en cada mandamiento. Él está diciendo y nos está enseñando en Juan 10:30, dice, yo y el Padre somos uno. Sí, el pastor que nosotros tenemos, el pastor que llegó en ese día, ese pastor es Dios. Hay divinidad, pero también hay una relación tan íntima con el Padre que Él sabe lo que Dios quiere que sepamos. Él sabe lo que Dios quiere que sepamos. Hay una manera de caminar, mis hermanos, y esa es solo en santidad. Pero tú no puedes crear en tu mente qué es santidad. Tú tienes que entender qué es lo que Cristo quiere. Él dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Quién es el que está diciendo esa palabra? Dios. Entonces Dios dice, sé santo porque yo soy santo. La santidad se encuentra en Dios. No en nuestra cultura, no en nuestra creencia de raíces, pero nuestra verdadera santidad está en nuestro Señor. Dice Hebreos 1:2-4. En estos últimos días nos has hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Tú quieres conocer a Dios? Ahí está el Señor. ¿Tú quieres que otros conozcan a Dios? Predícales de Cristo. Es que hay muchas personas de, yo sé que hay un Dios. No, tú has escuchado que hay un Dios, pero no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque la única manera de conocer a Dios es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo. Cristo. Es por eso que cantamos de Cristo, oramos a Cristo, predicamos a Cristo, porque en Cristo tú y yo conocemos al Padre. No hay una separación. No hay de que Dios piensa esto y Cristo piensa esto. No es nada. Paremos de comparar a Dios como los padres e hijos de nosotros. Yo y mi papá somos muy iguales, nos parecemos pero somos diferentes. Sus ideas y sus pensamientos son diferentes. Pero con Dios Padre y Dios Hijo son uno. Y cuando Dios se expresa en la tierra, se expresa a través de Cristo Jesús. Es esto lo que tú y yo tenemos. En Apocalipsis 19:13 dice, está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, la expresión de Dios, la naturaleza de Dios. Nuestro pastor es Dios. Y es por eso que alabamos, es por eso porque cantamos, es por eso que celebramos lo que es la venida de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él no solamente nos está salvando, pero Él nos está pastoreando. El pastor nos está pastoreando. Él nos está guiando en los caminos verdaderamente, que verdaderamente nos lleva a nuestro Padre. No solamente Él es el Verbo de Dios, la expresión, pero también Él es el creador. Mira a tu pastor. Dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que fue hecho. Nada de lo que fue hecho. Nada. Lo que fue hecho no fue hecho por Él. Todo lo que se fue hecho, todo lo que fue dado es por Él. Él ha hecho todo, dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos
como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el creador, Él es el que ha creado todas las estrellas, Él ha creado todas las comunidades, todos los lugares que tú y yo estamos, lo ha creado Él. Nuestro pastor es el creador. Entonces, ¿por qué es muy bueno saber esto? Porque yo tengo, porque Él me lo ha dado. Y yo no tengo porque Él no me lo ha dado. Es simple, es simple. Hay mujeres, hay parejas que no han tenido o que no pueden tener hijos. Y la única respuesta que tú puedes darle es porque Dios no te lo ha dado. Es la realidad. Y no es fuerte. Y no es que no tenemos compasión. La razón por qué no encuentras trabajo es porque Cristo no te lo ha dado. La razón por qué no hay esto es porque Cristo, o la razón por qué tú tienes porque Cristo te lo ha dado. La razón por qué tienes buenos hijos es porque no es porque yo he hecho una comunidad de mucha santidad y yo he hecho, no. La razón es porque Cristo te ha dado esos hijos. Es muy importante entender que Él no solamente es un salvador, no solamente es la expresión, pero Él es nuestro Dios poderoso. Él puede romper todas las barreras, Él puede romper cualquier puerta, Él puede romper todas las cadenas. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Y es por eso que si vamos a comenzar el 2024, va a ser diciendo, yo estoy con mi pastor. Y no estoy hablando del pastor del ministerio, estoy hablando de Cristo Jesús. Yo estoy con Él y Él me va a guiar. Tú sabes la paz que tú tienes cuando tú sabes que Cristo, tu pastor, no te ha dado. Tú sabes la paz que tú tienes cuando entiendes que la razón que vivimos un tiempo tan problemático es porque eso es lo que Cristo quería. Las cosas se ven mucho mejor cuando tú entiendes quién está encargado. La razón por qué nuestras navidades de niños eran tan buenos porque tenían a alguien encargado que era papá y mamá. ¿Cuántos de ustedes van a decir, es que no son los mismos tamales que tenía allá en mi país? Claro que no son los mismos. Claro que no son los mismos. No es tu mamá que lo hizo, tus tías. Escucha. Pero tú sabes qué podemos decir. Estamos bien porque Cristo está dándonos. Estamos bien porque Cristo está cuidándonos. Estamos bien porque aunque no hay un adulto que está cuidando de mí, hay alguien tan poderoso que cuida de mi vida. Hay alguien tan poderoso que no me va a abandonar. Hay alguien tan poderoso que va a proveer. Y gracias a Dios por eso. Entonces, hoy en la noche, cuando estén abriendo los regalos, si hay regalos o no hay regalos, enseñen a sus hijos eso. Enséñenle eso, díganle eso. Cristo Jesús, eso es lo que te dio. Eso es lo que Cristo te ha dado. Te digo, ellos deben aprender quién es el que está dando los regalos. ¿Quién es el que está dando? No es un Santa Claus, no es algo. El enemigo es tan bueno que nos da una historia fantasía tan linda para pensar que un hombre de gran panza se ha bajado de una chimenea para dar regalos cuando es Cristo que ha dado los regalos. Es Cristo que ha prohibido. Es Cristo que constantemente nos da. La razón por qué hay comida, Cristo nos ha dado. La razón por qué hay casa, Cristo nos ha dado. La razón por qué lo que tenemos es Cristo, Cristo, Cristo. Y es por eso que entendemos y tenemos que saber que nuestro pastor es el creador. Nuestro pastor no solamente es el creador, pero nuestro pastor es aquel que puede hacer algo nuevo. No hablamos mucho de esto, pero una de las razones por qué dice en el principio y nos conecta Juan a lo que es Génesis capítulo 1, porque algo nuevo va a ser Cristo. Algo nuevo. Y Cristo es tan poderoso que Él puede hacer algo nuevo. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. El sacerdote que miramos después en Juan 3, cuando él comienza a preguntar
Cuando él comienza a preguntar sobre quién va, cuando él comienza, perdón, no es Juan 3. Cuando él comienza a hablar sobre el amor de Dios, cuando Juan comienza a hablar sobre el amor de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso fue lo que Cristo le está diciendo y le está enseñando, porque Nicodemo no podía ver eso y no podía entender eso. Nicodemo era un sacerdote que verdaderamente tenía una buena reputación, y cuando Cristo se le presentó y le dijo a él verdaderamente ¿qué es lo que él tenía que hacer? Cristo le dijo que tenía que renacer de nuevo, y el sacerdote se queda tan impactado porque él no entiende, mis hermanos, cómo podemos renacer de nuevo. ¿Cómo? Solamente Cristo Jesús. Sí, Juan está explicando, viene algo nuevo. Viene algo nuevo. Y el único que puede hacer algo nuevo es ¿quién? Cristo. Cristo Jesús. Mis hermanos, si estamos en mal, en Cristo Dios puede crear algo nuevo. Estamos tan adictos en Cristo, Él puede limpiar nuestro interior y enseñarnos algo. En la venida de Cristo va a venir algo tan impactante. Él puede renovar nuestras almas. Él puede llevarnos a este nuevo pacto. Y Él puede llevarnos a tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Él puede, mis hermanos. Es muy importante esto, que nosotros podamos entender que Cristo puede hacer algo nuevo. Tú quieres que tu matrimonio se renueve, solamente Cristo puede hacer eso. Solo Cristo. Tú quieres tener un nuevo amor para tu trabajo, solamente Cristo puede hacer eso. Por eso, cuando estamos hablando de Cristo, Cristo es el pastor que nosotros necesitamos en el 2024. Él es aquel que nos puede renovar, y Él es aquel que puede cambiar nuestras mentes. Él es aquel que nos puede llevar a creer. Había un hombre que Cristo le habla y él dice, Señor, te creo, pero ayúdame ¿en qué? En mi incredulidad. Este hombre entendía algo. Entendía que Él es poderoso. Él es el Mesías. También entendía que su carne le iba a costar creer. Entonces él dice, Señor, yo creo, pero yo necesito que tú me ayudes a creer. Sí, Cristo puede hacer eso. Cristo puede hacer eso. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos con lo verdaderamente que no podemos creer? ¿Cuántos de nosotros estamos con esa idea que todavía verdaderamente tú y yo estamos lejos, que nos cuesta creer? Cristo nos puede hacer creer. Creer en Él, en sus caminos, que Él es verdad, que Él es verdad, mis hermanos. Nos puede llevar a creer, nos puede llevar a también entender, porque Él tiene una relación tan íntima con el Padre. Dice el versículo 1, el Verbo estaba con Dios. Era muy importante para Juan que las personas entendieran que verdaderamente el Verbo, Cristo, estaba con Dios. Sí, el pueblo judío se había levantado y estaba hablando contra la iglesia primitiva, enseñándoles que Cristo no solamente era un buen hombre, porque muchos hablan que Cristo es un buen hombre, que es un profeta, pero que no hay divinidad. Y viene Juan para explicar, no solamente Él es Dios, no solamente la expresión de Dios, pero Él estaba con Dios. Hay una relación entre Cristo y Dios. Hay algo íntimo. Cristo ha tocado a Dios. Cristo ha estado cara a cara con Dios. ¿Por qué esto es importante, mis hermanos? Porque si vamos a necesitar a alguien que nos va a salvar, si vamos a necesitar a alguien que nos va a pastorear, vas a tener que ser alguien que tiene una relación íntima con el Padre. Una relación íntima con el Padre. Nadie conoce a Dios como el Hijo lo conoce. Es por eso que tenemos un buen pastor, mis hermanos.
Es por eso que tenemos un buen pastor. Alistair Begg dice, el Hijo se inclina hacia el Padre y el Padre se inclina hacia el Hijo. En la eternidad viven en la inmensa comunión unos con otros. Él está con el Padre. Dios es eterno, Cristo es eterno y su unidad es eterno, mis hermanos. Hay una comunión y esa es la comunión que tú y yo deseamos. Por eso que en Cristo Él nos escucha, mis hermanos. Oramos. ¿Por qué oramos? ¿O por qué no oramos? Oramos porque sabemos que en Cristo Jesús verdaderamente el Padre puede escuchar nuestras oraciones. Pero te digo algo, podemos ver quién cree en Cristo Jesús en la manera que una persona ora. Si tú solo das segundos al Señor para orar, significa que tú no crees mucho que Dios y Cristo tienen una unidad. Si tú solamente dices, bueno Señor, iba a orar, pero como hay mucho trabajo, no voy a orar. Tú no crees en aquel que realmente puede lograr las cosas en ti. La oración es muy importante y es por eso que insistimos la oración. Es por eso que los viernes insistimos, vengan a orar. ¿Por qué? Porque nuestra oración nos lleva en defender al Señor. Mis hermanos, hay enfermedades, hay muchas cosas, pero solamente el Señor nos puede ayudar. Entonces, mis hermanos, tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es uno con el Padre. Y cuando es uno con el Padre, tenemos la aseguranza que Él escucha nuestra oración. No solamente Cristo tiene una relación con el Padre, pero Cristo tiene una relación con el mundo. Y con esto voy terminando. Él dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Aunque no quieran, el mundo depende de Cristo. Quiero que escuches. Aunque no quieran, el mundo depende de Cristo. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. La única razón porque podemos tener un diciembre 24 es porque Cristo lo ha dejado. ¿Qué pasa? La única razón porque tú te vas a reunir con tus familias hoy es porque Cristo lo ha dejado. ¿Entiendes por qué es muy importante que tú hables de Cristo en esta noche con tus familias? ¿Entiendes por qué es tan importante que cuando se reúnan y compartan toda clase de comida en sus casas y cuando comienzan a dar los regalos, ustedes tengan un tiempo y hablen de Cristo Jesús? Imagínate, ¿cómo te sintieras tú? Si tú comienzas a hacer todas las clases de arreglos y haces todas las actividades, se reúne todas las familias y ni dicen tu nombre. ¿Ah? Si no te dan ni gracias por lo que has hecho. Yo sé unas cuantas mamás que se molestan porque se comen y no le dicen gracias mamá por la comida. Es la verdad. Es la verdad. Muchos de nosotros somos mal agradecidos con el Señor. Mira lo que dice. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Él trae algo tan especial en nuestras vidas. Él trae la vida. Si Juan se asegura, no solamente es el creador, pero es el dador de la vida. Él ha dado vida. Y él nos enseña esto. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Entonces hoy en el tiempo de agradecimiento, hoy cuando estemos orando, tenemos que decir, Señor, gracias. Gracias por quien tú eres, Señor. Gracias por darle luz a mi vida. Gracias por darle luz y vida a mi alma. Estábamos muertos, pero ahora estoy vivo en Cristo Jesús. Pues dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La luz brilla en las tinieblas
Y cuando está hablando Juan de esto, nos utiliza el ejemplo de la oscuridad. Y quiero que mires, la oscuridad para ellos en ese tiempo era tan diferente a nosotros. Tú y yo tenemos luces cuando queramos. Tenemos todas clases de luces. Ellos no tenían luz. Para ellos tener luz era solamente gente que tenía buenos fondos, que tenía dinero, tenían sus lámparas con aceite o tenían candelas. Solo eran pocas las personas. La oscuridad en las noches era grande. Por eso la gente se dormía a las 6 y se despertaba a las 4 y 5 de la mañana. Pero él dice, Cristo es tan impactante que Él alumbra de una manera tan preciosa. Y después dice, y su luz es tan perfecta que la oscuridad no puede. Si queremos algo el 2024, es la luz de Cristo Jesús. Si la sangre de Cristo tiene poder, el enemigo no puede tocar algo que es de Cristo. La palabra nos enseña eso. Tú quieres que tus hijos estén bien, tu familia, ora. Ahora, yo no soy de esta clase de personas, ¿verdad? Pero había algo tan bueno en mi abuela y en mi madre. Ellas iban de cuarto en cuarto orando en la casa. Ellos, me recuerdo, ungían las puertas. Ellos oraban y su oración es, Señor, no dejes que pecado nazca en este lugar. Pero recuerdo de eso. Ellos entendían algo, que lo mejor que le podían dar a sus hijos era ¿qué? Una oración. Era una oración. Es pedirle, Señor, alumbra en este lugar, alumbra en este cuarto, alumbra en esta casa, Padre, alumbra sus vidas, Señor, alumbra a cada uno de ellos. Ellos sabían esto. Muchos de nosotros tal vez el inmigrante, porque su mente es buscar el sueño americano, se nos ha olvidado esto. Y comenzamos a pensar, no, lo mejor que yo le puedo dar a mi hijo es una carrera. A lo mejor son esos, todos tenemos tantas ideas falsas de lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Pero la realidad es que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es que ellos miren la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Solamente Cristo va a ser quien nos va a poder pastorear durante el resto de nuestras vidas. Solamente Cristo. ¿Por qué? Él dice, la oscuridad y las tinieblas no la comprendieron. Muchos no van a entender de la oscuridad. Muchos no van a entender de la luz. Pero tú y yo, se nos ha otorgado, Cristo nos ha otorgado ver la luz, entender un poco de la luz y poder compartir la luz. Él nos ha dado de ver. Y quiero que si hoy vamos a celebrar algo, vamos a celebrar que Cristo nos ha dado vida, que Cristo es nuestro pastor, que Cristo nos ha dado algo nuevo, que Cristo nos ha ayudado, que Cristo no nos va a abandonar y que el Verbo se hizo carne. ¿Tú sabes cuánto te quiere Dios? Mira cuánto Dios te quiere. En el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La encarnación de Cristo. No es Padre Dios que se hace humano, no es el Espíritu de Dios que se hace humano, pero es el Hijo de Dios. Wayne Grudem lo explica, la encarnación fue la acción de Dios, el Hijo por medio del cual tomó la naturaleza humana. ¿Cuánto el pastor nos ama? Él sabía que necesitaba tomar la naturaleza humana para salvar a los santos. ¿Cuánto Dios te ama? Vamos a Filipenses 2, 6, 11. Él dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y habiéndose semejante a los hombres, y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo,
haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre de que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Quiero que cierres tus ojos ahí, quiero que ores. Padre nuestro, te agradecemos, Padre, por venir, Señor. Gracias, Padre, por ser un Dios que has salvado nuestras almas, que nos has llevado, Padre, a comer, Señor, del maná, Padre. Gracias, Padre, porque eres un Dios que alimenta nuestras almas con tu palabra, Señor. Y Padre, queremos anhelar tu palabra, Señor. Queremos aprender de ti, Padre. Queremos ser pastoreados, Señor, en este nuevo año, Padre. Queremos, Padre, que nos guíes, Señor. Queremos que nos agarres de tus manos. Enséñanos, Padre, a cómo ser una mujer digna de ser llamada cristiana. Enséñanos a ser un hombre que sea digno de ser llamado cristiano, Padre. Ayúdanos, Padre, por favor. Quiero que te pongas de pie, por favor.